en esta serie de ejercicios relacionados con la circunferencia como lugar geométrico, quiero proponerles la solución de dos tipos de problemas. Eh, Ustedes conocen la ecuación de la circunferencia en su forma general y a partir de ahí determinar el centro y el radio. ¿Qué información es la que ustedes deben de manejar frente a esta situación? Primero, hay dos procedimientos sencillos asociados a la técnica que los profesores le han enseñado cómo encontrar el centro y el radio. Uno, por ejemplo, es el método de completación de cuadrado de binomio. Yo voy a usar ese método y también la fórmula que a algunos estudiantes les gusta que el profesor les diga cuál es la fórmula. Primera cosa, entender de que la ecuación, cuando está escrita de esta manera, x cuadrado, y cuadrado, menos 6x más 2y más 6 igual 0, es una circunferencia cuya ecuación se identifica como ecuación general. Los coeficientes de los términos cuadráticos siempre son positivos y son iguales. Si fuera negativo no es circunferencia. Así que una técnica que ustedes identifican, tienen que tener los mismos términos, los mismos coeficientes y positivos. La técnica entonces del método de completación de cuadrado de binomio consiste en agrupar los términos de acuerdo a la variable x cuadrado, 6x, y cuadrado, 2y, y el 6 lo dejamos separado, lo separamos. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que tienen un término, otro término con x, un término con y, otro término con y una constante. Entonces aquí yo le agrego, o ustedes le agregan un término que les permite completar el cuadrado de un binomio. Si yo sumo acá, para mantener la igualdad, tengo que sumar acá también. Sumo aquí, la misma situación. Entonces, el cuidado que ustedes tienen que manejar es si suman aquí, también tienen que sumar acá. Suman aquí, también tienen que sumar acá. Eso les permite mantener la igualdad. Entonces, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el punto clave para considerar qué término hay que colocar acá? Es mirar este coeficiente. Este término siempre va a corresponder al cuadrado del primer término menos, más o menos, el doble del primero por el segundo. Por lo tanto, aquí yo tengo el doble. Eso significa que ustedes buscan automáticamente cuál es la mitad de este término. Entonces, la mitad de 6 es 3. Y usted aquí coloca entonces cuadrado de x es 6x más 9 o 3 al cuadrado. Entonces acá tienen menos 6, automáticamente suman 3 al cuadrado. Acá sería la mitad de 2, 1. Entonces ustedes dicen y cuadrado más 2y más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes han completado este trinomio y yo lo puedo escribir en la forma de un binomio, cuadrado de este binomio. Acá hemos completado un trinomio, por lo tanto lo puedo escribir como cuadrado de este binomio. Acá tendríamos menos 6, cuadrado de 3, cuadrado de 1, nos va a dar 9 y 1 10, menos 6, 4. Menos 6, 4. Entonces mi ecuación toma esta forma, que yo la puedo reconocer en su forma cartesiana. Ahora, a partir de esta ecuación, ustedes tienen que saber leer también qué le indica cada término. Cuando ustedes tienen esta ecuación, el profesor le dijo, es la ecuación de la circunferencia en su forma cartesiana, conociendo el centro cuya abscisa es K, es decir, es H, y la ordenada es K, y su radio es R, radio R, entonces la ecuación toma esta forma. Cuadrado de este binomio, cuadrado de este binomio y cuadrado del radio.
Ahora, si ustedes tienen la habilidad para reconocer, identificar que esta ecuación cumple este modelo, entonces el centro, se dan cuenta, tiene x menos h. Entonces en este caso h es 3, no menos 3. Pongan atención que aquí yo tengo menos h, porque el estudiante generalmente se confunde. Y la ordenada acá, se dan cuenta, aquí tengo menos, por tanto acá tengo más. Mi ordenada es menos 1. Menos menos me da más. Y el radio corresponderá entonces a la raíz cuadrada de 4, puesto que aquí yo tengo cuadrado del radio. Cuadrado del radio es 4, por tanto R es 2. En consecuencia, ¿cuál es el centro? El centro tiene como coordenada el punto 3, menos 1, y el radio es 2. Ahora, ustedes pueden también encontrar el centro y el radio utilizando otro procedimiento, que a partir de la ecuación x cuadrado y cuadrado dx y más f igual 0. Hay una fórmula que algunos profesores la recomiendan, depende del tipo de estudiante, si les gustan manejar más fórmulas. Entonces dice que el centro es la mitad de d, el opuesto, la mitad de d. Y la ordenada, la mitad de e. Y el radio, aquí el radio es una fórmula un poco complicada para el estudiante, pero es el cuadrado de d, el cuadrado de e, menos 4 veces este número. Y este número, dentro de la raíz todavía lo dividen por 4. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar esta fórmula, recordemos entonces la ecuación que nos daba era esta ecuación. La ecuación que teníamos era x cuadrado menos 6x. Voy a ordenarla como tal, como la dieron, ¿no es cierto? Aparece ahí. Entonces tendría x cuadrado y cuadrado 6x 2y más 6 igual 0. Esa es la ecuación original. Entonces, si yo aplico esta fórmula, diría que el centro, bueno, d es, aquí tengo d. D es menos 6, E es 2, F es 6. Entonces digo, el centro será menos 6 partido por 2, menos 2 partido por 2, y el radio corresponderá raíz cuadrada de cuadrado de menos 6, cuadrado de 2, menos 4 veces 6 partido por 4. Aquí tendríamos el opuesto de menos 6, positivo. Positivo, 6 dividido en 2 me daría 3. Negativo con dividido positivo me daría negativo. Y el radio, cuadrado de este número, 36. Cuadrado de este número es 4. 4 por 6, 24. Sobre 4. 36 más 4, 40. 40 menos 24 nos da 16. 16. Raíz cuadrada de, bueno, podemos simplificar. 16 dividido 4 me daría 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tenemos el centro, que coincide con lo que tenemos acá, y el radio coincide con lo que tenemos acá. Pero ahí tendríamos nosotros una técnica o dos procedimientos para encontrar el centro y el radio de la circunferencia. Después otro problema. Bueno, quizás sería interesante trabajar, por ejemplo, este tipo de ejercicio. Yo se lo voy a dejar presentado a mis estudiantes para que ustedes lo concluyan.
Es decir, si yo estoy manejando el método de completación de cuadrado de binomio, conviene siempre dejar esto, y al igual que en la ecuación anterior, coeficiente es 1. Entonces yo tengo la primera ecuación, 4x cuadrado, 4y cuadrado, 80x, 12y más 265 igual 0. Entonces, simplificamos por 4. ¿Por qué? Porque dije que iba a hacer uso del método de completación de cuadrado de binomio. Y la ecuación general, recuerden que es bueno siempre tenerla como coeficientes 1. O sea, siempre ustedes van a poder simplificar porque son iguales. Entonces simplificamos por 4, nos queda x cuadrado, y cuadrado, 80 dividido en 4, 20. Aquí es 12, perdón. 12. 12 dividido en 4, 3. Más 265 cuartos. Entonces, el método que voy a usar, dije, completación de cuadrado de binomio. Porque el estudiante dice, bueno, profesor, ¿qué ocurre si los términos son impares? El procedimiento es el mismo. Entonces, asociamos x cuadrado, 20x, asociamos y cuadrado, 3y, y dejamos los coeficientes, la constante, la aislamos, es decir, la dejamos en el segundo miembro. Entonces aquí yo completo, busco la mitad de este número, que sería 10. 10 al cuadrado. Y agrego 10 al cuadrado. Aquí la mitad de 3. 3 medios al cuadrado. 3 medios al cuadrado. O cuadrado de 3 medios. Entonces, mi trinomio cuadrático yo lo puedo escribir como cuadrado de x menos 10. Este trinomio cuadrático lo puedo escribir como y más 3 medios. Y acá tendríamos menos 265 cuartos, cuadrado de 10 es 100, cuadrado de 3 medios es 9 cuartos. Hacemos la operación aritmética, agrupamos los cuartos, menos 265 más 9 nos daría 256 cuartos, negativo, más 100. Podemos simplificar estos dos números y nos quedaría 4 en 25, 6, 16, 4, más 100. Entonces nos dará 36. 36. ¿Qué significa eso? Nuestra ecuación la volvemos a comparar en el modelo x menos 10, y más 3 medios igual 36. Por lo tanto, el centro corresponderá a abscisa 10, ordenada menos 3 medios, y el radio, el cuadrado de raíz cuadrada de 36. Ahí tendríamos. Entonces, una manera de resolver este problema empleando el método de completación de cuadrado de binomio. Bueno, ustedes, reitero, pueden también emplear la fórmula que le entregó su profesor, que está resuelta el problema anterior mediante la fórmula. Pero este también ustedes pueden usar la fórmula, al igual que en el caso anterior, o completación de cuadrado de binomio. Ya. Este problema número 10, analizar si los círculos son tangentes, y si lo son, encontrar el punto de intersección. Lo vamos a ver en un próximo video para no hacerle gravosos el análisis de los problemas.